Shabbat Shalom, Mekulán, en toda la congregación, la Nueva Jerusalén. Estamos en la parashá número 16, que tiene que ver con el libro de Shemot, o Éxodo, capítulo 13 del versículo 17 hasta el capítulo 17, versículo 16. Beshalá quiere decir cuando envió. Bendito seas, Abacados, que tú bendigas y santifiques tu palabra en este precioso Shabbat. Que bendigas el corazón que esté dispuesto a recibir tu pan de vida en este día y que sea para salud y sanidad de cada alma que le escuche. No solamente quienes estamos aquí presentes, sino también los que a través de la propagación del sonido en los exteriores, porque ciertamente esta palabra traspasará paredes y habrá quien escuche. Aquel que esté escuchando, que la palabra te bendiga hoy y que te ayude a la conversión y el encuentro con el Creador. Bendito sea su nombre Kadosh, Yahweh Sebaot, para siempre. Amén. Bien, Beshalá. Este parashá tiene que ver, como dijimos desde el capítulo 13, ¿sí?, que tiene que ver con que los Bené Israel están saliendo y son conducidos con el permiso de Paró. Pero este permiso era solamente ¿para qué? Para que fueran a adorarlo por 3 días. Por 3 días y después tenían que regresarse. Y asimismo tenemos el relato de que tenía que cumplirse, que ellos tendrían que llevar los huesos de Joseph, ¿no? La promesa que tenían ellos que cumplirla. Luego vemos de que delante de ellos columna de fuego y columna de nube para guiarlos durante el día y durante la noche, que no se apartaba estas columnas. Y que el Paró, entonces, al darse cuenta a través de quién, de sus consejeros, de que por qué tenían que haber salido estos esclavos, deciden qué cosa, él salir atrás de ellos con 600 carros selectos, ¿no? Al parecer de los números, ponémonos que salen 600.000, me parece que es un carro por cada 1.000. Entonces, esto sirve ¿para qué? Para poder endurecer el corazón de Paró por parte de Yahweh, es decir, fortalecerlo para lo que él estaba determinado, ¿sí? A fin de qué? De que la Cabot sea para Yahweh, sea testimonio, y este testimonio se sabría por todo el mundo. De tal forma que por eso es que en la siguiente parashá, que se llama Yitro dice que él la había escuchado acerca de todo lo que había hecho el Elohim de los hebreos. Y entonces él ahora quería, era como dice, saber a través de quién, de que justamente era su yerno, Moshe. Y entonces vemos que mientras se desata esta persecución, los Bené Israel empiezan a sentir pavor. Y empiezan a ¿qué cosa? A desconfiar y querer regresarse, a querer morirse en el desierto, a murmurar contra Moshe. Entonces, tienen que ser fortalecidos a través de Moshe, al querer inducirlos, ¿no? Acerca de que por causa de esto vendrían prodigios y milagros de la mano de Yahweh, ¿no? Confirmando
lo que ya se les había prometido. Pero sin embargo, este pueblo empieza a desconfiar. Y entonces ellos empiezan a ver todas estas cosas, y aún así, después de que ven la gran victoria de que como Paró es vencido, ¿no? Lo que garantizaba ¿qué cosa? La libertad de ellos. Acordémonos de que, de acuerdo a la costumbre oriental, para que ellos pudieran ser libres, ellos aunque salieron solamente con un permiso, ellos seguían perteneciendo ¿a quién? A Paró. ¿Sí? Pero para poder, de acuerdo a la jurisprudencia, que me entiendan, ¿no? ¿Qué tenía que pasar? Que el amo tenía que morir para que ellos pudieran ser libres y ser ¿qué cosa? Ahora, acuérdense qué cosa, que ellos tenían que salir ¿para qué? A fin de servir, o sea, iban ¿a qué? A ser siervos de otro amo ahora. Entonces tenía que haber ¿qué cosa? La prueba a través de las aguas, que eso era una costumbre oriental del tiempo, que quien sobrevivía demostraba ¿qué cosa? Su inocencia, porque las aguas eran ¿para qué? Para probar al culpable acerca de un delito, un juicio, amén. Y entonces el pueblo, al pasar el mar de Cañas, probaron su inocencia, y al cerrarse las aguas, entonces los egipcios fueron los que se ahogaron, incluido Paró. Entonces ellos ya no tenían, el pueblo, los de Israel ya no tenían amo, eran libres. Y por eso se ve en el capítulo 15 el cántico por la liberación. Después de este cántico, después de que están alegres, gozosos, contentos, ahora sí, ¿qué pasa? Que pasaron 3 días, ni bien pasaron 3 días, y dice que el pueblo, ¿qué les pasó? De beber tanta agua, le dio sed. Y como no había agua, empezó otra vez el problema. Empezó otra vez el tubo bajo, ¿no? La naturaleza del hombre, que no tiene nada, de que por todo se queja, de que si hay un mosquito y que el mosquito trae calor, es una quejadera. O sea, nunca el hombre puede estar tranquilo. Nunca el hombre puede estar, como dice, en una actitud paciente. ¿Sí? Es parte de este sistema, parte de la creación misma. Todos los componentes, porque todo tiene un equilibrio, ¿no? Si no existe el calor, ¿qué pasaría? Hubiera frío nomás. Y si no hubiera frío, aburrido, hubiera calor. Y sin el frío no está el calor, sin el calor no está el frío. O sea, son partes complementarias. Se necesitan para una y otra cosa. Si hay mosquitos, tienen que haber mosquitos, porque si no, ¿cómo se alimentan los chapulines? ¿Y las moscas? ¿Ah? Es necesario. Es necesario. Entonces, el pueblo se queja, ¿no? Y entonces tiene que Moshe otra vez interceder ante Yahweh, y entonces viene, ¿qué cosa? Viene una promesa en esta queja. Y los hijos se siguen quejando y siguen murmurando. Tú ves en el capítulo 16 que aunque ya bebieron, sin embargo, ahora ¿qué quieren? Ahora quieren es comer, ¿no? Y entonces, como quieren comer, porque son desesperados, entonces tienen que venir codornices y maná. Y aún viendo el maná, empiezan también a preguntarse, ¿y esto qué? ¿Qué de qué? Que no, porque yo lo que quiero es, como tenían en Egipto, ¿no? Tenían pescado, su carne, Borrego. todo tenían, ¿no? Borregos, porque como ellos no comían, ellos se los comían los borregos. Entonces era a placer. A mesa puesta. Estaban acostumbrados, como ecuatorianos que se respetan, ¿no?
Llegar a los ceros. Así, entonces cuando viene, ¿y esto qué? ¿Quiere qué? Entonces, viene la queja. Ahora tienen otra vez. Y el capítulo 17 habla de qué? De la roca de Oreb, donde tienen que ser saciados por su sed. Y a partir de todas estas cosas empiezan todas esas murmuraciones. Y de acuerdo al libro de Números, dice que todas esas murmuraciones se las fue apuntando el Todopoderoso. Se las fue apuntando, ¿no? Queja, una raya. Otra queja, otra raya. Sigue la queja, otra raya. Vuelve la queja, otra raya. Ah, sí. Él es misericordioso, Él es clemente, Él es compasivo, pero de ninguna manera tendrá por inocente al quien, al quejoso, al que murmura. Porque el camino de fe no es un camino de murmuradores ni de quejosos. De que estás viendo lo que Él está haciendo y sin embargo me sigo quejando. Factura chiquita, pero igual pasa. Me quejo, porque una cosa, me quejo por la otra cosa. ¿Sí? Entonces por eso dice, ejemplo tenemos, dice, 1 Corintios capítulo 10. Para los que hemos llegado a los tiempos finales, esta generación, que ha llegado al tiempo final. Que nos sirva de ejemplo, a fin de que no pequemos y no nos quedemos en el camino, no muramos como los demás. ¿Sí? El privilegio de que estamos en el desierto no cuadra. No me cuadra, sí, es privilegio estar en el desierto. Amén. ¿Por qué? Porque el que nos conduce, ¿quién es? Yahweh. Un hombre. No, exacto, amén. A través de su Redentor, nuestro Salvador. Nuestro Yeshua. Porque acuérdate que todo es antitipo del Mashiach. El Mashiach escondido aquí, en las Escrituras. ¿Quién estaba en la columna? Dice, Yahweh miraba. El ángel de Yahweh. Y después dice, el Malak iba adelante. iba adelante. O sea, ¿quién miraba? ¿O el Malak o el Yahweh? Ahí dice. Entonces, después, en el capítulo 18, Yitro aparece en escena. ¿Para qué? Para escuchar acerca de todos estos acontecimientos, ¿no? Se había maravillado y entonces le da la cabó, reconoce que este era el Elohim verdadero, lo exalta, ofrece sacrificio. Y asimismo, siendo un sacerdote, no de pacto, sin embargo, aconseja a su yerno, porque Moshe ahora tenía un problema de ¿qué? Un problema de consejería de todo, hasta consejería matrimoniales haber tenido, ¿no? Se había vuelto un juez. Todo. Así es. Y entonces le da la solución y acuérdense que todo es un paralelismo, ¿no? Es una dimensión en otra dimensión. En el reino venidero tendrá que ser así también. Porque Yahshua no va a estar en todo para todos y por todos, ¿no? Él también delegará. Y entonces aquí viene lo importante, los requisitos, ¿no? Si esperas que en el reino venidero, ¿no? Yo quiero servir, ¿no? Quieres tener ese privilegio, pero aquí ya te va dando los requisitos. Entonces, para que me vaya preparando, ¿no? De que si me tomen en cuenta y hacen ese privilegio. Y si no, bueno, pues, pero ¿a quién me aprovecha? A mí me aprovecha, ¿no? A mí me aprovecha.
¿Por qué? Porque todo lo que la instrucción es dada para provecho del hombre, para el poder vivir, para que vivas, dice. ¿Sí o no? ¿No? Entonces, después vemos que se da la confirmación del pacto en el capítulo 19, cuando ellos llegan al desierto de Sinai, ¿sí? Y acampan frente al monte de Elohim, donde son preparados, donde son purificados, a fin de ¿qué? De recibir el pacto, ya no verbalmente, sino en forma escrita. Y a lo cual ellos ciertamente van a sentir temor, ¿no? Por lo que escucharon, no soportaron. Y entonces deciden ¿qué cosa? Delegar todo a Moshe, con el compromiso de que ellos dijeron ¿qué cosa? Todo lo que tú digas, nosotros haremos y aprenderemos. Y después de esto, termina en que son dadas las asherejas de Barín, o las 10 palabras que contienen, como ya sabemos, 14 mandamientos. ¿Sí? Y termina ahí la Parashá Yitro. Bien, vamos a ir ahora entonces viendo el mensaje que trae cada Parashá. ¿Para qué Yahweh? Tenemos que preguntarnos. Nos mete en grandes problemas. ¿Cuál es el problema? ¿El problema de qué? De que, de acuerdo al capítulo 14, ¿sí? Versículo 4, Yahweh le había dicho a Moshe, he endurecido el corazón de Paró, ¿no? En el sentido y de tal forma de que él los perseguirá. Sí, lo primero dice, él va a fortalecer en la obstinación de Paró, a fin de ¿qué? De que los persiga. Los está sacando, ¿no? ¡Qué bueno! Vamos saliendo. No solamente que salimos chidos, sino que salimos con hartas joyas, con ganado, con todo salimos. ¡Qué alegría! 430 años es, pero una fiesta nacional, como dice, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que mientras van en esa huida y en esa algarabía y en esa alegría, por supuesto, ¿no? Que tiene que haber habido, sí, no ven nada, salen a medianoche, empiezan y ven la maravilla, una columna de fuego, una columna de nubes, porque no se detenían, día y noche, tenían que caminar y avanzar, porque no sabían a dónde estaban pisando, a dónde iban. Pero iban viendo, ¿y esto? ¿Por qué no se mueve? ¿Por qué no se queda quieto? ¡Qué maravilloso! ¿Sí o no? Entonces empiezan a creer, de verdad, Yahweh está con nosotros. Se ha cumplido lo que se prometió acerca de este pueblo, que un día tendría que salir de la casa de esclavitud, como tal había prometido Joseph. ¿Sí? ¿Se acuerdan? En el capítulo 51 de Bereshit. Y entonces ellos empiezan a ver todo eso. Pero dice la palabra de Yahweh que él iba a ser glorificado en Paró y en todo su ejército. Entonces sabrán los egipcios qué cosa, que yo soy Yahweh, y así lo hicieron. ¿No? Así lo hicieron. Entonces dice que versículo 8, habiendo Yahweh endurecido el corazón de Paró, rey de Egipto, este persiguió a los Bené Israel, pero los Bené Israel habían salido ¿con qué dice? Con mano levantada. ¿Sí? Con mano levantada. Entonces viene el asunto, que cuando empiezan a ver que los carros, o sea, la artillería completa, como quien dice, empiezan ya a verlos, a divisarlos, empiezan ellos ¿qué cosa? A sentir mucho miedo, dice el versículo 10, ¿no? Dice, los de la casa de Israel alzaron sus ojos y vieron, dice, con temor, a los egipcios venir en su persecución y sintieron mucho miedo. Entonces, viene, dice, los Bené Israel, ¿qué hicieron? Oraron, dice.
Oye, mira, oraron, sintieron miedo y oraron, el peligro, empezaron a orar, ¿no? Pero después de que ora, ¿qué ocurre? Versículo 11, ¿qué pasa? Si están siguiendo la lectura, ¿eh? ¿Sí, no? ¿Sí, no? ¿Qué le dice? ¿Oraron o no oraron? ¿Sí, no? Ya, y después, ¿qué dice? ¿Qué pasó? Empieza el reclamo. Oye, ¿cómo es eso? Estás orando y ya empiezas al relajo. No entiendo. Estás orando y empieza la desconfianza. ¿Qué pasó? ¿Qué quiere decir? Que era una oración ¿con qué? Una oración de labios. Y no era de corazón. Era una oración de qué? De más de miedo que de confianza. ¿Amén? ¿No? Entonces, Paró les había dado ese permiso, ¿no? ¿Para qué? Para celebrar esta fiesta y luego volver. Entonces, Yahweh, para poder liberar al pueblo, ¿no? ¿Qué cosa? ¿De qué tenía que liberar? De la autoridad de Paró, tenía que matarlo en el mar, ¿no? Y entonces estas almas no tendrían ya dueño. O sea, como dije, necesitaba una base jurídica. ¿Para qué? Porque él ya tenía en mente destruir a todo el ejército y para producir este impresionante milagro, porque los estaba matando a través de un impresionante milagro que ellos no habían visto jamás. Abrirse el mar, ¿no? Y que las aguas se quedaran, como dice, como una pared, y que los Bené Israel pudieran cruzar en seco, ¿no? En seco, y viendo qué cosa, que el agua estaba pero como un acuario ahí. Como una pared. Sí, una pared, era una pared. De lado y lado. Sí, de lado y lado. De este oeste. Pero ahí vienen muchas cosas interesantes que dicen, como dicen, las paredes oyen, ¿no? Y dicen, de acuerdo a los sabios, que por qué después viene medida por medida, porque ellos, unas paredes sintieron la confianza y otra pared sintió la desconfianza de parte de los que cruzaron, las almas que pasaron, porque eran almas y que tomaron lugar de las otras almas, ¿sí? El impío toma el lugar del justo, dice el proverbio, ¿no? Que tiene que tomar. Entonces era lo que estaba ocurriendo. Dice que el corazón de Paró tenía que ser fortalecido a fin de que se pudiera glorificar el Todopoderoso a través de este desastre que aparentemente para Bené Israel iba a suceder y era un problema. ¿Era para qué? Para mostrar su poder. A gran problema, gran milagro. Y a gran milagro, a gran problema, gran peligro. Y a gran peligro, un gran milagro. ¿Sí? O sea, a mayor problema, ¿sí? Mayor peligro. Y a mayor peligro, mayor milagro. ¿Para quiénes? Para los que confían verdaderamente en Él. ¿Sí? Y esto se producirá ciertamente si andamos en ¿qué? En obediencia a su mismo. Esa es la paga de la obediencia. El peligro siempre va a haber. Estamos en el desierto, ¿sí? El peligro, el problema. Pero dentro de todas estas cosas va a haber el milagro también. Pero este milagro solamente se puede dar ¿para qué? Para los que seamos obedientes. Solamente a través de la obediencia se logra. ¿Por qué? Porque ¿quién va a ser enaltecido en nuestros problemas? Porque ¿a quién se le va a dar la cabó en nuestros peligros, en nuestras necesidades, en nuestras tribulaciones? Yahweh, alaba Kadosh. Yahweh, bendito sea su nombre. Amén. Y Él necesita ser enaltecido, ser exaltado, Glorificado. ser ensalzado todos los días de nuestras vidas. Amén. ¿Por qué? Porque, claro, de pronto no tengo un gran problema, pero tengo un problema. ¿No? Como dice, ¿tengo un problema de qué?
de que tengo calor. Pero dice después viene un viento pero refrescante. ¿Ah? ¿Y tú qué dices? Ay, gracias Abacados que te acordaste de mi calor. ¿Sí o no? Amén. Y le das la cabot, le das toda la rabat. Es cosa pequeña, pero es una muestra de que si en eso pequeño está, es porque no va a estar en lo grande, en el mayor problema. Es falta de confianza, no como este pueblo. Por eso mira, oran y después hacen problemas. Eso no puede pasar en nosotros. No puede pasar. Si oramos es ¿por qué? Porque tenemos una confianza, porque tenemos una comunión con Él, porque sé a quién he creído, como dice la carta a Timoteo. Yo sé a quién he creído y yo sé quién tiene mi depósito hasta aquel día. O sea, ¿cuál es mi depósito? Mi alma, ¿no? Yo le he creído, ¿qué cosa? De que Él en el devenir me levantará de entre los muertos, así como levantó a su Hijo por el Espíritu de su poder, como dice en la carta de Romanos capítulo 1. Asimismo, también a nosotros que hemos creído en su resurrección, también nos levantará en aquel día. Por eso es que dice Shaul, yo sé a quién he creído y estoy seguro, dice, seguro que Él guardará mi depósito para aquel día. Amén. Confianza tenemos. Entonces vemos de que tenemos que creer en sus promesas cuando atravesamos el mar. El mar, el universo que vivimos, la gente que nos rodea. Ese es el mar. Muchos pasivos, otros agresivos, porque el mar es así. En un momento está tranquilo y en otro momento empieza ¿qué? A encresparse, a agitarse, a levantarse. ¿Sí o no? Quienes han navegado y quienes no han navegado, más que se vean por ahí una película. Sería bueno que tuvieran una experiencia viva, de verdad. ¿Para qué? Para que sientas angustia, pero en la confianza pon a prueba en ese momento y verás que después, qué tranquilidad te da, que así como el mar se queda como un espejo, se queda el mar. Entonces tú también te pones así como el mar. ¿Sí? No, en el sentido de la tranquilidad, en el sentido de la paz. O sea, ese espejo es como una paz que sientes, que el mar te transmite. Es bonito que Dios te quiere. Yo les digo porque yo he pasado eso, ¿no? Amén. Me tocó. ¿Cómo clamas entonces al Todopoderoso? ¿Sí? El pueblo se llenó de terror, en su miedo clamaron a Adonai, pero como dijimos, no era de fe, porque luego se volvieron en contra, como dice en el versículo 11, ¿no? ¿Acaso no había sepulcros en Egipto para que nos hayas traído a morir? Mira, el deseo, ¿qué dice? ¿Qué querían ellos? Morirse. En ese momento. O sea, el peligro solamente lo veían de lejos y ya se querían morir. O sea, el peligro todavía ni lo tenían enfrente. Ya viendo el peligro de lejos, ya se querían morir. Qué fe, ¿no? Entonces, ¿cómo clamamos? Hebreos 11:6. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Hebreos 11:6. Porque sin fe es imposible que alguno agrade a Elohim. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Elohim crea que Él existe. Es necesario que el que se acerca a Elohim tiene que creer ¿qué cosa? Que Él existe, o sea que Él es, ¿no? Y no solamente que Él es, sino que también dice recompensa a los que lo buscan. ¿Sabes por qué a veces no tenemos recompensa? Porque no lo buscamos.
Porque a veces confundimos el temor con el miedo, o el miedo con el temor, que es lo que el pueblo también va A padecer. va a sentir aquí, ¿no? Toca esa parte, también está para allá. No es lo mismo temer, porque le dice temer y temer. Uno es temer de reverencia y otro es un temer de miedo, ¿no? Entonces dice que tenemos recompensa por buscarlo. ¿Quieres mayor recompensa? Búscalo más. ¿Quieres poca recompensa? No lo busques mucho. Búscalo de mañana y tendrás tu recompensa de la mañana. Búscalo de tarde, tendrás la recompensa de la tarde. Búscalo de noche, tendrás tu recompensa de la noche. Búscalo a medianoche, tendrás tu recompensa de la medianoche. Pero si solamente lo vienes a buscar en Shabbat, sí tendrás hoy día una recompensa. ¿Y los otros días? Al azar, a ver qué pasa. No, así no funciona. Entonces, una manera de clamar, acordémonos cómo clamaba Jacob. Bereshit 32. Regresemos a Génesis, si no entendiste. El clamor de Jacob, ¿te acuerdas? 32, 9 al 12. Habían 3 pasos, ¿no? Para poder clamar correctamente. Primeramente es ¿qué cosa? Confianza en las promesas. Dice Jacob, oró diciendo: oh Elohim de mi padre Abraham, Elohim de mi padre Isaac, Yahweh, que me dijiste, promesa. ¿Qué le dijo? Vuelve a la tierra de tus padres, a tus parientes, y yo te prosperaré. ¿Sí? Humildad. No soy merecedor, dice el versículo 10, de todas tus bondades y de toda la justicia que le has hecho a tu siervo. Pues con mi callado pasé este Jordán y ahora poseo 2 campamentos. ¡Qué bueno! Y asimismo, ¿qué cosa? Sinceridad. Líbrame de la mano de mi hermano Esau, porque le tengo miedo, no sea que venga y me hiera a mí y a las madres con sus hijos. Y tú has dicho: de cierto te voy a prosperar y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar por ser tan abundante. Es la manera correcta de orar. Orar con ¿Sí? sinceridad. Orar con confianza, con humildad y con sinceridad. Confianza en lo que Él nos ha prometido. ¿Sí o no? ¿Qué nos promete? Protección, provisión. ¿No? Dice Shaul: mientras tengamos sustento y abrigo, estemos contentos. Sustento y abrigo quiere decir que nunca nos va a faltar el sustento y el abrigo. Eso es lo que está diciendo Shaul. Nunca nos va a faltar. Entonces vemos que asimismo es posible vivir una vida sana. Capítulo 15. Después del cántico de Moshe, ¿sí? En Éxodo vamos. El mensaje, de acuerdo al versículo 26, también les dijo: si escuchas atentamente a la voz de Yahweh tu Elohim y haces lo que es grato delante de Él, obedeciendo sus ordenanzas y guardando todos sus estatutos, ninguna de las plagas te sobrevendrá. ¿Por qué motivo? Porque yo soy tu sanador. Está hablando de manera individual. Pero hay condicionante. ¿Cuál es el condicionante? Que tengo que escuchar. Primeramente, escuchar atentamente. Dice atentamente. O si lo quieres traducir, diligentemente. O sea, con diligencia. Y el diligente es perezoso. El diligente le da sueño. El diligente se cae de la cama. El diligente apenas lee una letra, ya está. ¿Ah? Es responsable. No. El diligente es activo. ¿Ah? No es pasivo. El diligente es ¿a qué me llamaste? Es servicial. No espera. ¿Ah? Como dice, se quiere ganar la voluntad. Sé diligente. Me estás viendo que mi reino se sostiene a través de mi palabra y yo te ayudo. Acuérdate que dice Hebreo, ¿no?
que por el poder de su palabra todas las cosas se sustentan. O sea, el mundo existe, el mundo se sostiene por el poder de la palabra de Dios. Parece mentira. Sí. Puesto que cosa, que les envié la peste y no se volvieron a mí. No les cayeron. ¿Sí ves? Y entonces, ¿qué haré? Ya eliminaré la peste que hay. Esta peste va a seguir, porque el mundo no quiere saber de él. El mundo lo que quiere es inclinarse ante un invento del hombre, un supuesto remedio para esta peste, para esta plaga. Pero el mundo no quiere, como dice, buscar de él, porque él es el sanador. Él creó a la creación. La creación no crea al hombre. Pero el hombre, sin embargo, sigue con ese miedo, con ese temor. Y en vez de buscarlo, ¿qué hace? Se le esconde. Huye. ¿Por qué? Porque no quiere dar cuenta. Porque sabe que tiene que dar cuenta el hombre. Y el hombre no quiere dar cuenta de sí. El egoísmo, la avaricia, la codicia, los afanes de esta vida, no los quiere aflojar. Porque cree y espera y tiene esperanza de que el hombre le va a solucionar el problema. Y como está viendo y seguirá viendo que el problema no es que queda aquí, que sigue. Porque tal vez le dan esperanzas. La hipótesis, porque la ciencia es una hipótesis, la medicina es una hipótesis, es un quizás. Y entonces sigue sumergido y no busca. Amós dice así, Amós capítulo 4, te envié espada y no te volviste, te envié la plaga y no te volviste. Entonces, ¿qué te voy a hacer? Lee Amós. Sí, se aplica para este tiempo, que el hombre no quiere saber nada. Es más, en vez de buscarlo, han salido huyendo de aquí por último. Mejor están encerrados en su casa, pensando de que la plaga no los va a tocar estando encerrados. ¿Ah? Entonces, dice que Yahweh hizo un milagro y las aguas amargas se volvieron dulces. También le dio una promesa sumamente poderosa. ¿Sí, no? Porque dice, las aguas del Mará se convierten en aguas dulces, ¿sí o no? Después de los 3 días que estaban sin agua, el pueblo se quejó contra Moshe, ¿no? Y entonces Moshe oró ante Yahweh, y Yahweh le mostró un árbol, que ese árbol fue arrojado sobre las aguas, y las aguas se volvieron dulces. Y dice, y allí, después del milagro que dio, entonces viene y le enseña leyes y decretos, y los puso a prueba. Le enseñó, pero esa ley solamente estaba oralmente, porque tenían que ir al capítulo 20 para ya recibirla formalmente, pero ya estaban recibiendo un anticipo. ¿Sí o no? Sí. El mensaje es que de este texto, que tiene que haber una relación íntima entre la obediencia y los mandamientos, y la protección y la sanidad de enfermedades. ¿Sí? Esa es la condición, porque le dice qué cosa. Si escuchan, el escuchar atentamente es obediencia. ¿Obediencia a qué? A un mandamiento, a un estatuto. ¿Qué cosa? Que me va a traer protección. Y no solo me trae protección, porque aquí están en el problema de qué. Sí, ya son libres, ya cantaron, pero no saben lo que les viene. ¿Sí, no? Ya son libres, vieron a los egipcios ahogarse, y a Paró ahogarse, al que los afligía, al que los perseguía, todo, la carga, todo, pero no saben lo que les viene, porque aún no saben a dónde van. Sí les dijo que tenían que iban a hacer, pero no dónde, porque no conocían, nunca habían salido, siempre habían estado adentro, casa adentro, agachando el hombro todos los días, sin libertad. Ahora son libres, pero hay una promesa, sí, de que tenían que escuchar,
hay una obligación. Estaban siendo preparados para un pacto. Entonces ven qué cosa. Que Él se presenta como el sanador individual. Pero esa sanación como individual afecta al colectivo. A veces sí, una congregación está enferma por el pecado de uno. También a veces uno está enfermo por el pecado de todos. Cosas que no podemos ver, pero que Él juzgará. Pero que afecta a un colectivo. Pero ciertamente es responsabilidad de todos. ¿Sí? La protección y la salud van de la mano a través de la obediencia. ¿No? Rofejar es la promesa dada en forma corporal, pero que se ve como en la entidad, en una unidad. ¿Por qué algunos no obedecen? 16, versículo 20. Pero ellos no obedecieron a Moshe, sino que algunos guardaron algo de el maná. Manjú, ¿qué es esto? Sí, se les ordena ¿qué cosa? Que tenían que recoger al diario. Amén. Al diario y solamente lo necesario. Parece que aquí había algunos que no se llenaban con uno, sino con 2 y 3, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El pueblo ciertamente se había criado ¿en qué? En esclavitud, ¿no? En esclavitud física y espiritual y del alma. La de Egipto era ¿qué cosa? Era una ¿qué cosa? Era una obediencia que tenían, sí, hazme un ladrillo, era una orden. Y tenían ¿qué cosa? Que obedecer. Pero lo hacían ¿por qué? Por temor al látigo. O sea, era una obediencia que no venía del corazón, sino por necesidad. ¿Necesidad de qué? De precautelar la integridad y necesidad de qué? De precautelar el estómago. Pero no había una obediencia de corazón. Ah, sí, dame 3 mejor, 3 latigazos y yo hago, porque te quiero mucho, mi egipcio, entonces te hago mejor. Rapidito unas 3 pirámides, facilito. No, no era así. Entonces vemos que asimismo hay 2 clases de obediencia. La que es por interés propio, que quiere decir que es beneficio, que es para no tener castigo, ¿sí? Y esta no es del corazón, sino que es de ¿qué? El egoísmo, ¿no? Sí, trae buenas consecuencias. Toda obediencia es buena, tiene recompensa. Así sea no sea de corazón, pero el hecho de obedecer. Mi corazón no está conectado todavía al Shabbat, ¿no? Porque no sé ni para qué es el Shabbat, por qué es el Shabbat. Pero tengo mi recompensa por obediencia, aunque no sea de mi corazón. ¿Bajo el principio de qué? De que Él es bueno. Él es bueno, ¿no? Él está ordenando. Pero mi conexión todavía no es completa con Él. Y entonces mi obediencia no es de corazón. Mi obediencia es porque, bueno, tengo que cumplir, porque el ROE me exige, el ROE me incita, que sí, que si no vengo, ya me ponen el averno, entonces mejor voy. Para evitar esos palos espirituales, mejor voy. ¿No? Entonces, sí, tienes tu recompensa. Pero hay otra obediencia, que es la de corazón, ¿no? ¿Por qué? Esa es la que no tiene interés propio. Es decir, yo vengo porque quiero ser sanado. Yo vengo porque tengo un problema económico. Yo vengo porque tengo un problema familiar. Yo vengo porque necesito que intercedas por mí. Y una vez que ya está esto solucionado, chao, nos vemos, mi Robert. Que le vaya bien. ¿Sí? Tuvo su recompensa, porque ahorita te digo, Él es bueno. Sí. Pero la obediencia que Él quiere es la de corazón, la que viene no por interés propio, sino que viene en agradecimiento por la obra de salvación que ha hecho en mi alma.
O sea, yo creo en la salvación. Yo creo que después de esta vida me espera horrendo castigo. Si es que yo no he creído en el sacrificio y en la sangre preciosa del Cordero Redentor. Si es que no he creído en la resurrección. Porque aquí es como dije, hay que creer en qué cosa. Que Él resucitó, sí. Que Él murió, sí. Que Él hizo milagros, sí. Que Él es el Hijo de Elohim, sí. Pero ¿qué es lo que tienes que creer? Es la resurrección. Porque muchos creen todo esto. Y le dicen, oye, ¿y creen en la resurrección? Eso no, pues. Si ya aquí es todo. No es así. Tengo que creer en la resurrección. Porque yo sé, y no otro, mis propios ojos, en aquel día yo mismo lo veré, dice Job. Con mis propios ojos, no lo de otro. Resurrección. Esa es una de las bases de la fe. Entonces, ese agradecimiento de corazón entregado al Todopoderoso, es el que está creando ¿qué cosa? La verdadera libertad. Ahí yo soy libre, cuando mi corazón es agradecido, pase lo que pase. Mi corazón es agradecido. Si me pasa esto, ¿es por qué? Porque algo necesito aprender de ese momento crítico. Algo hay un propósito detrás de lo que yo veo como adversidad. Y tengo que agradecerle. ¿Por qué? Porque sé que, bueno, eso me puede matar el cuerpo, pero no me va a matar el alma. Amén. ¿Sí o no? Amén. ¿Amén o no amén? Amén. Entonces, eso es lo que yo tengo que tener de confianza. De que no puede haber una libertad sin obediencia. ¿Sí? Porque no es lo que a uno bien le parece, sino de acuerdo a lo que Él ha dicho, dice y dirá en su palabra eterna. ¿Con quién contendió el pueblo entonces? 17:2, la roca. Ver 2. Por lo cual la gente contendió con Moshe diciéndole, danos agua para que bebamos, ¿verdad? También en sed. Moshe le dijo, ¿por qué contienden conmigo? ¿Por qué provocan a Yahweh? Le da la respuesta. Cuando contendemos, sí, con alguien que sabemos que es una persona que está ejercitando servicio para el Todopoderoso, es un servidor, es un siervo, no podemos contender, porque no contiendo contra el hombre, contiendo es contra el Todopoderoso. No se puede, por eso dicen, no te metas con mis ungidos. ¿Sí o no? Amén. Entonces, ¿puedo contender por cuestiones de qué? Por cuestiones de la misma palabra, ¿no? Acerca de la palabra, de la obra, en autoridad. Pero no puedo contender porque me parece que no, pues es que usted no se pone corbata, pues mi brother. Y a mí me gusta que los roes sean con corbatas, enternados, perfumados. ¿Ah? Como los pastores griegos. No. Entonces no puedo, porque no es con Él, es contra el Todopoderoso que contiene. Porque es una persona puesta por Él. Él se vale porque Yahweh, bendito sea su nombre, Él no puede, como dice, Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Entonces Él se manifiesta a través de quiénes? De sus malá, de sus shalía, ¿sí? De sus siervos, de sus navín, a través de ellos. Amén. O sea, no es algo que quiero que Él se represente, todo barbudo, todo blanco, que las barbas parezcan plata, bonachón, con una túnica pero que resplandezca. Eso es que te han contado. Romanticismo, eso es romanticismo. No es así. Entonces no podemos, ¿no? ¿Quiénes? Y entonces estos estaban murmurando, ¿no? Y como dijimos, ya eran 10 veces
que se le contaban, de acuerdo al número 14:22, 10 veces se levantaron y murmuraron, no contra Moshe, sino contra el Todopoderoso. Y ya tú ves el número que dice, ya hasta aquí, ya 10 veces han murmurado y se me han levantado. Hasta ahí los soporto. Midá que negue midá, medida por medida. En Éxodo capítulo 20, Éxodo 9:27, el Paró dijo qué cosa, que él era justo, ¿sí? Y qué cosa, y que ellos eran pecadores. Al declarar que él era justo, Paró tuvo el mérito de ¿qué? De ser enterrado que sea en el agua, pero fue enterrado, ¿sí? Tuvo el mérito de ser enterrado, no en el agua exactamente, pero tuvo ese mérito porque reconoció una medida positiva de reconocer, a pesar de lo que él era, ¿no? Cuando dice se reconoce lo que es, entonces tengo una recompensa, medida por medida. Por eso dice en el cántico, en el capítulo 15, versículo 12, inclinaste tu diestra y la tierra los tragó. ¿Sí? La tierra los tragó, fueron enterrados. Medida por amar. En el mismo cántico, en el versículo 22, ellos dicen, ¿qué pasó? 15:22. Perdón, no es después del cántico. ¿Por qué dice que ellos tuvieron sed después de 3 días? ¿Qué pasó con el pueblo? Dice, como ellos estaban tan ocupados ¿con qué? Con los tesoros. No lo menciona, pero si este pueblo que era murmurador, ¿qué tú crees? Que no iban a estar, oye, está bonita la jarra de oro, ¿no? Sácale brillo. ¿Y dejaron de qué? De escuchar la palabra. Por eso que no tenían confianza. Oraban, porque por fuerza lo hacían. Por costumbre. Pero no tenían la confianza. ¿Por qué? Porque no estaban escuchando la voz atentamente. Por eso es que les dice, si escuchan diligentemente mi voz, sí, o sea, había una condición. ¿Por qué? Porque no lo estaban haciendo. Y entonces por eso, la Torá representa ¿qué cosa? La Torá, agua de vida. Amén. Amén. Entonces, por eso les quitó el agua, medida por medida. Por no ocuparse de la palabra, les quitó el agua. Medida para mal. ¿Sí entendieron? Sí. Amén. Yahweh les negó el agua. La parasha 17, Yitro, son todos los hijos únicos. Aquí hay algo interesante, ¿no? Dice el versículo 3 del capítulo 18, que Moshe le dice a su suegro que tenía 2 hijos. Uno se llamaba Gersón, y en el versículo 4 el otro se llamaba Eleazar. Pero, la Torá no dice así. La Torá dice, uno se llamaba Gersón, Ahejad, uno, y el uno se llamaba Eleazar, Ahejad. ¿Sí? Nosotros, o sea, no me suena, dice mi ajot, ¿no? Uno y uno. Uno es mi hermano Y y el uno. uno también es mi hermano. Oye, estás hablando mal. ¿Por qué? Se dice, el uno es mi hermano y el otro también es mi hermano. Sí, pero la Torá no habla como tú ni como yo. ¿Por qué? Porque para el Todopoderoso, toda su creación Es una sola. es uno para él mismo. Ándale. ¿Sí? Uno, si hubiera un pecador y Joshua hubiera venido y encontraba solo ese, igual por ese moría. No necesitaba 1,000, 2,000 ni millones. Así hubiese sido uno, por ese uno se votaba. Por eso ¿Sí? decía, Por ese uno Abraham decía, si hay se un juntos, se sacrificaba. igualito. Por eso dice Shaul en Gálatas 2:20, ¿sí? Porque él por mí murió, dice, ¿no?
Gálatas 2:20, ¿sí o no? Es decir, ¿qué cosa? Que a los hijos tú no los puedes comparar. A los hijos tienen que ser igual por igual. Eso es malísimo. Jeremías es uno y Gabriel es uno. Quiere decir que no los estoy haciendo acepción. Diferenciando. Son igualitos. Si tienen su diferencia, pero delante de mí son igualitos. ¿Por qué? Porque el Padre nos ve así. ¿Ah? Eres mujer, yo soy hombre, Él nos ve igual. Somos mujeres. Él no ve, que tú eres mujer y que tú... No, nos ve igual. El amor es el mismo para ti, para mí. El amor es el mismo, aún para el que, oye, ese no se lo merece. Tienen que estar en el paredón. Es el mismo el amor. Por eso dice, de tal manera amó al mundo. Individualmente, no colectivamente. Para que haya el colectivo necesita el primero el uno. Para todos es el mismo. Por eso es que no lo entiendo. Porque yo quiero hacer diferencia y Él no hace diferencia. Para Él siempre será el mismo amor para ti, es el mismo amor que le puede tener hasta para el perrito, porque es un ser creado por Él. Así es. Así es. No entiendo su amor. Si no fuera por la Torah no lo entendería. Y ahora lo entiendo. Porque Pablo dice en Gálatas 2:20, el cual me amó y se entregó por mí. Porque está hablando individual a Él. Oye, si por mí también, sí, pero es que como yo, a ti también. No hay distinción. Es el mismo amor. No creas que no te ama. A Él sí lo ama porque Él es Roe. No, también te ama. Si no seas Roe, también te ama. En la misma medida que el Roe, a mí también me ama en la misma medida. Y así también en la misma medida te ama a ti. Amén. No dudes. Todo lo que tengo que hacer es acercarme. Su amor es incondicional. ¿Qué es lo más importante en la vida? 19:4. Ustedes vieron lo que yo hice a los egipcios, también como los tomé a ustedes, como sobre las alas de águilas, para traerlos hacia mí. Ahora, si escuchan atentamente mi voz y observan mi pacto, ¿serán qué cosa? Mi especial tesoro. ¿Se acuerdan? Segulá. Especial tesoro, pueblo único. Celular. Más que los demás pueblos de la tierra. Yahweh sacó a los de Israel de Egipto, ¿con qué propósito? ¿Sí? Hizo milagros, prodigios, dividió el mar, enseñó leyes justas y santas, constituyó la nación de Israel. Pero ¿cuál era el propósito detrás de todo eso? Para traer al pueblo a Él. ¿Sí? El propósito es traerte. El propósito de la vida es ¿qué cosa? Es que yo vaya a Él. Él quiere atraerme Amén. a Él. Él quiere. ¿Por qué? Porque me ama. Porque te ama. Es el mismo amor. Ese mismo amor desea, te anhela, te cela atraerte a Él. Por eso esto es lo más importante. No es, dice, no cuenta lo que yo soy, no cuenta lo que yo tengo, sino lo que soy. Eso cuenta en la vida. Puedo tener Millones. la tierra toda, puede ser mía, pero eso cuenta delante de Él. No, cuenta lo que yo soy. ¿Qué eres tú? Bondad, justicia y verdad. El trigo. Bondad, justicia y verdad. Pero esa justicia es equidad, acuérdate. Sí. Es equidad, bondad, equidad y verdad. Terminan en A. Eso es lo que cuenta delante de Él. Y con eso para atraerme, eso es lo que Él quiere. ¿Por qué? Porque eso es lo que Él es. Eso es su esencia. Bondad, equidad y verdad. Lo que siempre decimos aquí y lo diremos. Por eso es lo más importante en la vida. No es lo que yo quiero, sino lo que tengo que hacer. No es lo que yo quiero hacer, sino que lo que tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer? Bondad, equidad y verdad. Eso es lo que cuenta en la vida. El resto,
como te gusta, para don Ernesto. Pero no, eso es todo. Porque Él me quiere, Él quiere atraerme a mí. Por eso dice, mira, ustedes vieron lo que yo les hice, también cómo los tomé. ¿Para qué? Para atraerlos hacia mí, dice el versículo 4 del capítulo 19. Propósito, para atraerte a mí. Mira lo que yo les voy a hacer. Mira cómo se los voy a hacer. Mira cómo te voy a sacar. ¿Para qué? Para atraerte a mí. No para solucionarte el problema, sino para que veas que el propósito tuyo y mío en esta vida es Él. Eso es todo. Ay, ¿para qué nací? ¿Para qué me trajiste? No es que mira cómo me entiendes. Chilo, con hambre, flaco, ceroso y sin ilusiones. Esa es una canción. Déjate de cosas. Ese puesto no es aquí. Ese puesto es afuera. Aquí estamos lo que hemos creído. Importante entonces, ¿por qué hay que acordarse del Shabbat? 20:11. Cuando Yahweh habló las 10 palabras audiblemente desde el monte, dijo que los Bené Israel deberían, ¿qué cosa? Acordarse del Shabbat. 20:11. Es decir, que no tenía que haber ninguna obra creativa. El que se acuerda del Shabbat está, ¿qué cosa? Reconociéndolo como soberano de la creación. Yo guardo Shabbat, ¿por qué? Porque yo reconozco que Él es el soberano. Él es el creador de todo. Y a Él se le debe todo. Es el espacio y el tiempo de Él, este día. Y que eso le pertenece a Él. Y que como Él lo bendijo y lo santificó, entonces Él me lo devuelve. Porque Él es amor. ¿Sí? Él es bueno. Y entonces eso me lo da. Si yo de corazón vengo al Shabbat, no dejando, ¿por qué? Dice, lee bien el 11, el versículo 11 del capítulo 20, ¿no? ¿Cómo se santifica Él? Lo guarda, lo bendice y lo santifica. Sí, pero ¿cómo lo santifico a Él? Porque dice, este día es ¿para qué? Para ser santificado y para ser bendecido. ¿Cómo lo santifico a Él? Si Él es santo. Sí, yo lo sé. ¿Y cómo lo voy a santificar a Él? ¿Ah? No haciendo ninguna obra. Por eso es la orden, no hagas nada. No trabajes. No trabajes. Porque si yo trabajo, yo hago cualquier cosa, yo no lo santifico. Y yo no estoy quebrantando. Y entonces ya no estoy, me viene la bendición, media bendición nomás me viene. Porque le mueve igual. Sí. Pero si yo quiero la doble, tengo que santificarlo. Para que Él me bendiga. Ahí está clarito. Si tú dejas de hacer. Por eso leer, ¿cuál es la otra? Isaías 58, que ya lo sabes. ¿Sí? Del 13 al 14. Porque el Shabbat fue dado al hombre para poder dedicarse a Yahweh de una manera especial. Y es un medio ¿para qué? Para ir desarrollando la intimidad que necesitas, que necesito, que necesitamos con Él. ¿Sí? Yo necesito desarrollar. Yo tengo un problema. ¿Y el problema que tiene? Un desarrollo. ¿No es así, mi teacher? Entonces, para desarrollar mi intimidad, necesito el Shabbat. ¿Sí? Yo necesito estar con Él. Mientras más cerca estoy con Él, mayor beneficio. Porque Él es bueno. ¿Temer o no temer? Es la pregunta. 20:20. Dice... Moshe le dijo al pueblo, no tengan miedo porque Elohim vino para ponerlos a prueba. Como, a ver. Elohim vino para ponerlos a prueba. Como si me vino para sacarme de esclavitud. No, para ponerte a prueba. A fin de que su temor permanezca delante de ustedes. ¿Y para qué? Para que no pequen. Después de escuchar la voz de Yahweh desde el cielo, un temor de muerte les había inundado. Por eso Moshe le dijo que no temieran. En el texto la palabra es la misma, pero hay dos tipos de temor, que también, ¿qué cosa? Tiene que ver un equilibrio. El equilibrio es el respeto. Está bien, está diciendo temor y temor, pero hay un equilibrio. Que un temor es ¿qué cosa? Es un temor reverente. ¿Para qué? Para no pecar.
Y el otro temor es ¿qué cosa? De miedo, castigo. Sí, si yo hago lo malo. Si yo hago lo malo. ¿Por qué? Porque el miedo ciertamente no es bueno. Sí, el miedo, o sea, no tengo que tenerle miedo. ¿Sí o no? Ujú. ¿Por qué? Porque él es amor. Si yo le tengo miedo, ¿qué pasa? Me No alejo me de- acerco, exacto. No me acerco. Y él quiere que me acerque. Entonces, para no tener esa carga, no peco. Así de sencillo. ¿Sí ven? Y al no pecar, le tengo ¿qué cosa? Un temor reverente. ¿Me entiendo? Amén. Temer sí, pero sin temor. Mirad que negue mirad, medida por medida. Éxodo 27. ¿Qué dice? Perdón, medida positiva. Éxodo 18. Habíamos dicho qué cosa, que Yitro escuchó, pero el mundo no escuchó, lo escuchó, pero no hizo caso. Yitro dice que fue a buscar a su yerno, ¿no? Y a causa de eso, de que lo enalteció el Todopoderoso, recibió su medida positiva, ¿no? Porque dice que después Yitro se fue convertido. ¿Cuál fue su medida positiva para él? De que esta parashá lleva su nombre. ¿Sí ven? Está honrado, mira, una parashá en un sacerdote midianita. Y está honrado dentro de la Torá, dentro de la parashá que el pueblo todos los Shabbat, cada en el anuario. Lo repite. Se lo repite, se lo recuerda. Está en la memoria. Porque dice una midá, que negue midá positiva. Éxodo 20:12 también dice respecto a qué. El mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, ¿para qué? Para que se prolonguen tus días. ¿Cuál es la medida positiva? ¿Por qué es que tengo que honrar a los padres y la recompensa de tener vida? ¿Quién gana aquí al honrarse a los padres? Los hijos. ¿Por qué? Porque tendrán larga vida. ¿Para qué? Ay, si no quiero, ¿para qué tanto si con la corto que tengo? No, ¿para qué quiero más vida? No. No. Porque tengo que recibir la misma medida. Honré a mis padres y entonces mis hijos tienen que honrarme a mí. Recibiré lo mismo. No puede. Salvo que no lo haya honrado y entonces no voy a recibir honra, sino deshonra. Medida por medida. Por eso los padres tienen que ser cuidadosos. O lo que se dice, Gálatas 6:7, Elohim no puede ser engañado. Todo lo que el hombre siembre, eso cosecha. Si fuiste un mal padre, ¿qué esperas? Medida por medida. ¿Sí? Sí. Tengo largos días para ver esa generación que me será agradecida, honrándome. Y ellos a su vez serán honrados. Por eso es que veían, ¿no? Y vio hasta su cuarta generación. Porque él pagó de medida por medida. Hizo lo correcto. Se ganó él. Tú ganas, yo gano al cumplir el mandamiento. No mis padres. Sí, ¿verdad? Pero la medida por medida la gano yo. Medida negativa. 27. La persona, ¿qué pasa en 27? No jurará falsamente en el nombre de Yahweh. La persona que transgrede este precepto provoca, ¿qué cosa? Provoca que traigan bestias salvajes en el mundo. ¿Cómo? El tomar en vano el nombre, ¿sí? El tomar, por eso preferible ni lo menciones, solamente en asuntos santos, kadosh. No hables por hablar, ya sabes que él es el nombre, pero no andes allá afuera y vas en el colectivo. Es que Yahweh, habla serio. Sí, guárdatelo aquí, que tú no sabes. Di el Todopoderoso, el Padre Celestial, el Padre
Bueno, el Padre no como guarda. ¿Por qué? Porque dice que el hombre que hace esto, de tomar en vano el nombre, y es más, y hasta jurar en vano, ¿qué está haciendo? Lo está haciendo de manera de manera inteligente, no, lo está haciendo brutamente, insensatamente, o sea, es un animal. Dice Corintio, el hombre animal no entiende, dice, por Pablo en 1 Corintios. Entonces le tradujeron, para no ofenderlo, el hombre terrenal. Dice el hombre animal, el bestia. Entonces, como hace esto, dice, Yahweh trae bestias a la tierra, medida por medida. ¿Lo entiendo? Yo tampoco, pero hay cosas que así suceden. Y para terminar, yo te había dicho, respecto al, como es mi cumpleaños, tengo derecho Tienes derecho a explayarme. Si no te apoya, no tiene torno. Salmo 12 dice, libra o ya, me gusta la versión que ustedes tienen. Salmo 12. Libra Yahweh, pues ha dejado de ser el bondadoso y la fidelidad ha cesado en la tierra. Los hombres hablan lo que es vano y cada quien habla en secreto con su prójimo, con labios mentirosos. ¿Ustedes tienen una correcta? Léame. ¿Qué dice Misaquén? Ya tienen. Líbranos, amén. Líbranos, Yahweh, pues se han acabado los fieles. Han desaparecido los leales de entre los seres humanos. Se hablan mentiras unos a otros. Hablan con labios hipócritas y con doble sentido. Yahweh destruirá todos los labios hipócritas, toda lengua que habla con arrogancias. Sí. A los que dicen, con nuestra boca venceremos. Así es. Con labios como los nuestros, ¿quién nos va a dominar? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los humildes, me levantaré ahora, dice Yahweh. Le daré la ayuda al que suspira por ella. Las promesas de Yahweh son puras, como plata refinada en horno de barro, 7 veces purificada. Tú, Yahweh, los cuidarás de esta generación, siempre los protegerás. Por todos lados abundan los malvados, cuando se enaltece la vileza entre los seres humanos. Entonces, ¿por qué el malvado triunfa? Y dice el justo sufre en este mundo. Dice Rabí Yohanan, el alfarero cuando prueba los cántaros en su horno, no prueba los mal cocidos, que al darles un golpe ya se parten. Él prueba los cántaros bien hechos, que aunque los golpea varias veces, no se rompen. De la misma manera, el Todopoderoso no prueba a los malvados, que no pueden soportar la prueba. ¿A quién prueba entonces? A los justos. ¿Por qué? Porque los justos pueden soportar. ¿Sí? ¿Te Amén. gusta? Amén. Dice aquí, 7 veces es probada como horno. La palabra, tú tienes la palabra. El justo dice, mis justos, mi pueblo es justo. Él nos califica como justos, nos tiene por justos. Y porque los justos son los que le darán, dice la tierra. No dice los salvos, no dice justos. Y entonces por eso el justo tiene que sufrir. Porque es necesario entrar al reino de los Shamayim a través de diferentes pruebas, ¿no? Eso dice en Hechos. Eso que le decía el versículo. Es necesario, dice. No dice que no puede, no va a pasar. Sí, es necesario. Por eso el justo tiene que ser probado. Por eso ponte, como dice, el alfarero. ¿Quién es el alfarero? Dice Isaías. Moldéame como alfarero. Y entonces el alfarero, ¿cómo va a probar? Los cántaros. Los golpea. Pero golpea a los mal cocidos. No, prueba a los que están bien cocidos. ¿Por qué? Porque sabe que esos van a soportar. Porque los otros no, ni un golpe ya se parten, dice. En cambio los bien cocidos
Aguanta, aguanta, aguanta y aguanta y aguanta. ¿Sí ves? Si las pruebas nos ven, si las pruebas nos dan, es porque vamos bien. Él nos está golpeando. Amén. Somos justos delante de Él. Toda Entonces, loa. solamente doblemos rodillas, oración, Sí, amén. ayuno, su palabra, para seguir soportando, porque nosotros es los que somos probados. El malvado no. Y ese es el privilegio que tenemos. Amén. No Toda lo loa. entiendo, pero así es Él. Digo lo que Shabbat Shalom, Mekulá.